Romanos capítulo 11, versículos 33 al 36. Así dice la palabra del Señor. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le sea pagado? Porque de él, y por él, y en él, son todas las cosas. A él sea gloria por siglos. Amén. Creo que la primera parte de este versículo, ¿no es cierto?, nos expresa muy bien lo que hemos estado estudiando en estos días y especialmente lo que compete al día de hoy, porque es una exclamación de alguien que está sorprendido, ¿no es cierto?, de la esencia de Dios y que dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos, ¿ya? Entonces, bajo esta perspectiva es que vamos a estudiar hoy día el capítulo 3 de la Confesión de Fe, que lleva por título del decreto eterno de Dios. Así que tengamos presente esto, ¿ya? Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables, o sea que imposible de conocerlo, los caminos del Señor. Imposible de conocerlo e incomprensible los juicios del Señor. ¿Ya? Tengamos eso en mente para lo que vamos a estudiar hoy día, porque a la mente, al razonamiento humano, lo que vamos a ver hoy día puede resultar chocante, puede resultar contradictorio, ¿verdad?, por lo incomprensible. Y no podemos pretender también, ¿no es cierto?, después, al término de esta clase, entender lo que ningún ser humano puede entender, ¿ya? Así que vamos a hablar hoy día acerca del decreto eterno de Dios. Y la confesión de fe comienza en este capítulo diciendo, en el ítem 1, que Dios desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede, ¿ya? Y aquí entran varias cosas que nos entran en conflicto a nosotros como seres humanos, ¿ya? Entendemos que la sabiduría de Dios es imposible de conocerla, ¿ya? Y que, por lo tanto, aquí nos está revelando, por medio de la palabra de Dios, ¿no es cierto?, de que en la eternidad, antes que existiera todo lo que existe, todo lo conocido por nosotros, Dios estableció las cosas creadas y las ordenó, ¿ya? Las ordenó y especialmente al ser humano lo ordenó y lo hizo libre. Nosotros somos seres libres y como seres libres Dios nos otorga un libre albedrío, libre elección, que podamos elegir por nosotros mismos ciertas cosas. Si bien y esto no se contradice cuando decimos que Dios es absoluto, que Dios es soberano, porque cuando decimos que Dios es soberano, estamos diciendo que Dios rige todo lo que sucede, ¿ya? Y que aparte de que Dios rige todo lo que sucede, Dios rige mi vida, y la vida de cada ser humano, Dios la ordenó y la rige y la dirige hacia los destinos que Él tiene presupuestados, que tiene ya marcados, destinados. Y eso nos choca con el libre albedrío. No contradice a que el ser humano sea un ser libre, ¿ya?
Porque si bien Dios domina todo y Dios rige nuestras vidas, no obstante, el libre albedrío y la libertad que Dios nos dio para nosotros es suficiente. Es suficiente. ¿Ya? Es como cuando nosotros tenemos un niño pequeño, ¿no es cierto?, que anda gateando y lo dejamos que gatee por la casa, ¿no es cierto? Y lo dejamos que gatee libre, pero está bajo nuestra supervisión, porque corre ciertos peligros, ¿verdad? Bueno, un poco así, un ejemplo que podríamos poner, ¿no es cierto?, en cómo funciona esta soberanía de Dios que rige mi vida, pero que independiente de eso, Dios me ha hecho también un ser libre, con libre elección, que yo pueda elegir lo que voy a hacer. No olvidemos que Dios es soberano con respecto a eso. Bueno, primero, a pesar de que, como dice aquí, Dios ordenó libre, con libertad, ¿no es cierto? E inalterable, todo lo que sucede, o sea, que Dios todo lo que hizo le dio un destino que no puede ser cambiado. Inalterable, quiere decir eso. No puede ser cambiado, porque Dios ya lo hizo así, ¿ya? Lo creó de esa forma y le dio un destino y lo preserva para que eso suceda, ¿ya? Por eso que Dios no se equivoca, ¿ya? Dios es perfecto. Pero independiente de eso, ¿ya? Dice que Dios lo hizo de tal manera que Dios no es autor del pecado, ¿ya? Hablando al ser humano. Bueno, uno podría decir, si Dios me hizo a mí y Dios provee toda mi vida, ¿por qué Dios permite que yo peque? ¿Por qué Dios permite que ciertos seres humanos caigan en actos tan horrendos, ¿no es cierto? O que mueran de una forma tan terrible, o que sufran. ¿Por qué? Si Dios rige los destinos de todos los seres humanos, ¿por qué pasa eso? Bueno, primero debemos tener claro, como dice aquí, que Dios no es autor del pecado, ¿ya? Porque podríamos pensar, bueno, si Dios me creó y me dio un destino, entonces todos los pecados que yo voy a ir viviendo en mi vida, de algún modo Dios los está poniendo en mi vida para que yo los viva, ¿ya? Entonces, no. Dios no es autor del pecado, ¿ya? Eso debemos tenerlo absolutamente claro. El pecado es inherente al ser humano, porque el ser humano fue quien pecó. Dios hizo al ser humano sin pecado, ¿no es cierto? Pero el ser humano, como fue creado libre, el ser humano eligió, y el ser humano eligió vivir sin Dios, ¿no es cierto? Y Dios se lo permitió porque Dios le dio libertad al ser humano. Y eso no significa tampoco que Dios se equivocó o que Dios no vio, no fue capaz de ver que el ser humano le iba a rechazar. ¿Ya? Porque también podríamos pensar eso. Bueno, Dios creó al ser humano perfecto, santo, pero Dios a lo mejor no tomó en cuenta que el ser humano iba a pecar y tuvo que crear un plan B. No, ¿ya? Dios todo lo sabe. Dios creó al ser humano sin pecado, sabiendo que el ser humano iba a pecar contra él e iba a desobedecer. Dios sabía todo eso, ¿ya? Un ejemplo claro es que Jesús viene a este mundo, ¿verdad? Con un propósito. Y hubo una persona que fue utilizada para ese propósito, hubo varias personas, pero una específicamente, ¿no es cierto?, que fue Judas, ¿ya? Y Judas fue elegido por el mismo Jesús para que fuera apóstol, ¿ya? Y eso significa que Jesús sabía las cosas y por ende cuando Jesús elige a sus apóstoles, sabía a quién estaba eligiendo. Y cuando elige a Judas, lo elige con un propósito. ¿Y el propósito de Judas cuál era? Entregar al Hijo de Dios, ¿no es cierto? Pero Dios no es autor del pecado, ¿ok? Bien. Primera de Juan 1:5, ¿qué dice? Y este es el mensaje que oímos de él, de parte de Dios, y os anunciamos que Dios es luz, y en él no hay ningunas tinieblas, o sea, en Dios no hay pecado alguno. Y por lo tanto, Dios no peca, Dios no consiente el pecado, Dios no pasa por alto el pecado, y tampoco, ¿no es cierto?, contribuye al pecado. ¿Mm? Es como decimos nosotros cuando una persona
ve que otra comete un delito y esa persona calla. ¿Cómo se llama esa persona? ¿Cómo se le denomina? Cómplice. Dios no es cómplice de nuestros pecados. ¿Ya? Cuando pecamos, pecamos solitos. Dios no es nuestro cómplice. ¿Ya? Eh, porque Dios no es autor tampoco del pecado. Ni se complace, ni es cómplice, ni lo justifica así por nada, ¿no es cierto? No. Segundo, Dios no altera el libre albedrío. O sea, como dice la confesión de fe, dice, no hace violencia Dios al libre albedrío de sus criaturas. Dios no altera el libre albedrío del ser humano, no lo altera. ¿Ya? No me prohíbe que yo elija, ni quita libertad, ¿ya? No me quita libertad para que yo no haga ciertas cosas, ni contingencia, ni las consecuencias de lo que yo hago. Dios no las quita, ¿ya? Por eso dice, ni contingencia de las causas secundarias, sino más bien las establece. O sea, Dios viendo, ¿cierto?, lo que iba a suceder cuando crea al ser humano con libre albedrío, Dios ve lo que va a suceder, le establece un destino a ese ser humano. Y cuando Dios establece un destino, establece no solamente lo que el ser humano va a vivir, sino que todo lo que le va a suceder como consecuencia de lo que él haga en desobediencia. ¿Está claro? ¿Ya? Porque Dios no es autor del pecado. ¿Ya? Eso significa esto, no hace violencia al libre albedrío, o sea, no me altera mi libre albedrío, no me prohíbe, no me obliga. Dios no me obliga a que haga su voluntad, ¿no es cierto? ¿A ustedes Dios les ha obligado a hacer su voluntad? No, ¿no es cierto? Ninguno de nosotros nos obliga, no altera, ni hace violencia, eso quiere decir al libre albedrío, ni quita libertad, ni contingencia a las causas secundarias. O sea, Dios no limita algunas cosas, ¿ya? Sino que permite que sucedan, porque Él las establece, ¿ya? Así como estableció, como dice nuestro Señor Jesucristo, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y eso lo establece Dios. Porque si yo siembro una cosa, voy a cosechar lo otro, porque Dios lo estableció así. Y Dios no lo va a limitar, sino que va a permitir que eso suceda. ¿Ya? Porque verdaderamente, este es un ejemplo, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Porque verdaderamente se juntaron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, dice. ¿Quiénes se juntaron? Los judíos con los romanos se juntaron, ¿no es cierto? Ahí, ¿ya? Todos los religiosos que eran como enemigos de esas religiones, como podríamos decir hoy día, la religión, los cristianos con los musulmanes, ¿ah? Se unieron así. Imagínense, eso pasó en la época. Se unieron así. Se unieron para ir en contra de Jesús, ¿ya? ¿Se imaginan ustedes si hoy día se unieran los musulmanes con toda la cristiandad del mundo para ir contra el Señor? Una cosa así. ¿Ya? Entonces, porque verdaderamente se juntaron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, al cual ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y los pueblos de Israel para, miren, y aquí está la parte pertinente, que Dios no hace violencia ni altera el libre albedrío ni las consecuencias. Para hacer lo que tu mano y tu consejo habían antes determinado que había de ser hecho. Porque Jesús mismo dijo, o sea, yo podría pedir una legión de ángeles y me salvaría, ¿no es cierto? Perfecto, pero Dios no lo hizo. ¿Por qué? Porque tenía que suceder lo que sucedió finalmente, que Jesús tenía que ser entregado, tenía que ser torturado, tenía que ser colgado en una cruz, morir, sepultado y para resucitar al tercer día. Tenía que suceder eso. Y Dios proveyó que así sucediera, ¿ya? Entonces Dios no altera el libre albedrío ni de Herodes, ni de Pilato, ni del pueblo de Israel, ni de los sacerdotes, no alteró el libre albedrío. Dios permitió que esa gente odiara al Hijo de Dios, Dios permitió que esa gente le escupiera, le increpara, lo golpearan, lo permitió. ¿Ya? Y no obligó a Herodes ni a Pilato, ¿no es cierto?, a entregar al Señor. Sino que ellos usaron del libre albedrío que Dios les dio. Libertad.
actuaron con libertad. Pero todo eso sobre la libertad que el ser humano tiene, está la soberanía de Dios más amplia, ¿no es cierto? Es como, podríamos decir, como en las películas así de ciencia ficción, un campo de fuerza, ¿no es cierto? Ahí que nos rodea y que permite que yo sea libre, pero yo tengo un campo de fuerza arriba, ¿no es cierto? Una cosa así. Bien, el ítem 2. Aunque Dios sabe todo lo que puede suceder en toda clase de supuestas condiciones. Ya, uno dice, si yo hago esta cosa, ¿qué puede suceder? Y uno baraja, ¿no es cierto? Ah, me puede pasar esto, o si no, me pasa esto otro. O me puede pasar, y uno puede ver varias situaciones que pueden pasar, ¿no es cierto? Entonces, Dios sabe todo lo que va a suceder. ¿Mm? Y Dios sabe lo que puede suceder aunque fueran estas supuestas condiciones. ¿Ya? Sin embargo, aunque Dios sabe todo lo que puede suceder, ¿no es cierto?, en cada una de las supuestas condiciones que se puedan dar, nada decretó porque lo preveía como futuro, ¿ya? O sea, Dios lo preveía como un futuro y lo estableció como un futuro, un suceso que iba a ocurrir seguro, ¿ya? Como dice Hechos 15:18, conocidas son a Dios desde el siglo todas sus obras. ¿Ya? O sea, Dios lo conoce todo, todo, todo. Segundo, o como cosa que sucedería en circunstancias dadas. O sea, aunque Dios todo lo que puede, perdón, Dios sabe todo lo que puede suceder en todas las supuestas condiciones, ¿no es cierto? Sin embargo, nada decretó porque lo preveía como futuro. Ah, no lo decretó porque, por ejemplo, mi hijo va a ir cruzando el puente y el puente se quebró y mi hijo va a caer y va a morir. Ya, eso lo decreto como, lo establezco yo como un suceso futuro, como lo predestino así. No, no fue así. ¿Ya? Eh, por eso dice, sin embargo, nada lo decretó porque lo vio como un futuro. No lo estableció, esto va a suceder, entonces esto lo establezco yo. No. ¿Ya? O como cosa que sucedería en ciertas circunstancias. Se pueden dar ciertas circunstancias, entonces voy a hacer que esto pase. No. ¿Ya? No es así. Y Romanos 9:11 dice, porque no siendo aún nacidos, ¿no es cierto? Nosotros no nacíamos, ni habiendo hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección, no por las obras, sino por el que llama, permaneciese. O sea, Dios establece las cosas antes que las, que las creara. Nosotros no habíamos hecho ni bien ni mal, dice la palabra del Señor. No había pecado, ni había no pecado. Y Dios decidió que yo sería su hijo, o que usted sería su hijo o su hija. Dios lo decidió así. Y Dios le establece una vida, un destino, se lo otorga. Y por lo tanto, todo lo que usted vive desde que es engendrado en el vientre de su madre, está establecido así porque Dios lo estableció que sucediera así. ¿Ya? Y el ejemplo más claro es cuando Jesús dice, aún los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. O sea, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que Dios conoce a la perfección todo lo concerniente a la vida de cada ser humano, de todos. ¿Ya? Qué grande el Señor. Por eso que acordémonos del versículo que dice, cuán, cuán incomprensibles son, ¿no es cierto?, los designios del Señor. Y qué incomprensible. ¿Cómo podemos entender todas esas cosas nosotros? 3. Por el decreto de Dios para la manifestación de su propia gloria, ¿ya? Porque Dios lo decretó, quiere decir eso, porque Dios lo estableció así y decidió que así fuera para manifestar su gloria, para mostrar, ¿no es cierto?, su poderío y su gloria. Algunos hombres y ángeles, primero, son predestinados a vida eterna. ¿Ya? Primero, Dios predestina a los ángeles, ¿no es cierto? Porque Dios creó ángeles antes que del ser humano. Creó ángeles. Y los ángeles los destinó para que vivieran eternamente. ¿Verdad?
al ser humano Dios lo creó, ¿no es cierto?, con ciertas condiciones para que viviera eternamente, pero claramente no todos los seres humanos van a vivir eternamente. ¿Ya? En Mateo 25, 34 dice, entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿De qué está hablando ahí? De la vida eterna a los que son predestinados, a los que Dios ha predestinado para que vivan con Él. ¿Ya? Tanto ángeles como hombres, ¿no es cierto? Y a otros, pero a otros, y esto es lo que, por eso yo me refería a esto al principio de la clase, que puede ser eh, incomprensible para nosotros, o que puede molestar a muchos les molesta esto, y muchos ven en Dios, ¿no es cierto?, a un ser injusto por esto, porque a otros Dios simplemente los preordenó para muerte eterna. ¿Ya? Así de simple. Y la prueba, ¿no es cierto?, del versículo, del mismo contexto, ¿no es cierto?, de lo que leímos en Mateo, en el versículo 34 del capítulo 25, dice, entonces dirá también a los que estarán a la izquierda. Eso, estar a la derecha o a la izquierda, es un concepto nomás, ¿ya? Es para hacer la diferencia, ¿ya? No es que los que estén a la izquierda son menos que los que están a la derecha, ¿ya? Sino que para aclarar el concepto de la diferencia. Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. ¿Ya? Entonces, porque Dios quiso, eso significa por el decreto de Dios, ¿ah? Por el decreto de Dios, porque Dios quiso, simplemente por eso, para manifestar su gloria, su poder, su magnificencia, algunos hombres y ángeles irán a vida eterna y otros a condenación eterna. Simplemente eso. Pero eso no hace a Dios injusto. Y esto es lo que no podemos entender nosotros, porque para nosotros es un concepto de injusticia. Bueno, ¿y por qué a este salvó y por qué a este no? ¿No es cierto? Y es la pregunta de los siglos. Y por eso que también Dios lo explica, ¿no es cierto?, en su palabra, eh, eh, cuando dice, a uno aborrecí y al otro lo amé. ¿Ah? A Jacob amé y a Esaú aborrecí, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Simplemente porque quiso nomás, porque quiso. ¿Ya? O sea, a pesar de que Dios ha predestinado a algunos, ¿no es cierto?, para la perdición, sin embargo, los que están predestinados para la perdición voluntariamente y libremente deciden no aceptar el razonamiento de Dios. Esto es complejo de entender, tal vez imposible de entenderlo, hermano. Solamente debemos aceptarlo, lo que dice la palabra del Señor. Y esta es una prueba, ¿no es cierto?, de que este Dios que nos presenta la Biblia no es un Dios inventado por el hombre. ¿Qué hombre inventaría un Dios así? ¿Verdad? Porque el humanismo es contrario a Dios. Y aparentemente el humanismo para nosotros es bueno, es bondadoso. Y el humanismo diría para todos equidad, ¿no es cierto? Para todos iguales, ¿verdad? Pero la equidad no significa igualdad tampoco, ¿ya? Porque eh, no todos los seres humanos somos iguales ni merecemos lo mismo. Dios trata con cada ser humano de manera distinta a otro, ¿ya? Eh, y el cierre de esto que estamos hablando, ¿no es cierto?, que algunos son predestinados para la vida eterna y otros predestinados para la perdición eterna, la muerte eterna, lo aclara también el Señor después de decir uno a la derecha y otro a la izquierda, y finalmente dice, e irán estos al tormento eterno y los justos a la vida eterna. O sea, ¿qué establece nuestro Señor? No que establece, perdón, ¿qué nos recuerda nuestro Señor Jesucristo?
de que después de esta vida hay dos destinos, aunque algunos digan que no, pero según la doctrina cristiana, corroborada por Jesús, ¿no es cierto? Enseñada en toda la Biblia y corroborada por nuestro Señor Jesucristo, es que claramente hay dos destinos. Un destino eterno con Dios y un destino eterno sin Dios. ¿Ya? Eso está absolutamente claro en la palabra de Dios. Cuarto, estos hombres y ángeles predestinados y preordenados, ¿no es cierto? Predestinados y preordenados, dos cosas, están designados particular e inalterablemente, o sea, están designados los que van a salvarse y están designados los que se van a perder. Dios sabe cuántos son. El número, Dios lo sabe. ¿Ya? Y su número es tan cierto y definido que ni se puede aumentar ni disminuir. Qué increíble esto, ¿eh? O sea, Dios sabe cuántos van a ser los salvados. El número exacto, Dios lo sabe. Nadie más puede saberlo, pero Dios lo sabe perfectamente. Y, no puede, y por mucho que oremos, ¿no es cierto? Porque no voy a decir algo a lo mejor que puede sonar mal, pero lo voy a explicar. Y por mucho que oremos y ayunemos y la iglesia haga oración para orar por un alma que está destinada a perdición, ¿ya? Eso no va a cambiar, porque Dios lo tiene establecido. Suena frío, ¿eh? Suena frío, pero es así. Incomprensible, por eso que para nosotros, hermanos, yo insisto en esto, los designios de Dios son incomprensibles. Yo no puedo pretender entender lo que Dios decide, lo que Dios decreta. No puedo entenderlo. No sé si algún día entenderemos algo de eso, ¿verdad? No podemos pretender que cuando estemos en la gloria de Dios y vivamos eternamente en la presencia de Dios podremos entender la mente de Dios en su totalidad tampoco, porque somos criaturas y seguiremos siendo criaturas de Dios. ¿Entenderemos más cosas? Sí, pero no todo de Dios. No podremos entenderlo nunca, ¿no es cierto? Porque Dios es Dios, es un ser supremo, absoluto, ¿ya? Entonces, el número de los elegidos y los perdidos está establecido. Inalterable. No se puede alterar eso. Ya, por lo tanto, el que es elegido, y esto es un consuelo para nosotros, no se puede perder. No se puede perder. Si usted es una hija del Señor, si usted es un hijo del Señor, usted no se va a perder. Imposible. Y si usted no es un hijo del Señor, no es escogido, perdón, no es escogido, entonces nunca va a ser un hijo de Dios. Pero por voluntad propia también, por el libre albedrío. Acordémonos de eso. Tratemos de ir asociando un poquito para ir entendiendo un poquito más esto. ¿Ya? Por libertad. El ser humano decide libremente. ¿Ya? Segunda Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme. ¿Cinco? Cinco. Ya. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, ¿ya? Y aparte se iniquidad todo aquel que invoca el nombre. Pero ahí está lo particular, ¿no es cierto?, que necesitamos ahora. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Ya? El Señor conoce a los que son salvados. Los conoce muy bien. Y Juan 10, 27 al 29, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Miren qué maravilloso, ¿no es cierto? Entonces, yo las conozco, dice. Conoce el Señor a los que son suyos. O sea, el número de los salvados y de los perdidos es definido e inalterable. Ningún salvado se puede perder. ¿Está claro? Por eso que la salvación, mis hermanos, no se pierde.
aunque otra iglesia evangélica, otro pastor de otra iglesia le diga a usted, no, usted si peca, usted se va a ir al infierno. No, porque yo soy un hijo del Señor, y si peco, que perdóname, Señor, ¿no es cierto? Me duelo de mi pecado, pero voy a sufrir las consecuencias del pecado a lo mejor en esta tierra, pero la salvación jamás la perderé, porque yo soy un hijo de Dios. ¿Está claro? Bien. 4, o sea, 5, perdón. A aquellos que Dios ha predestinado, ¿ya? Para vida, desde antes, ¿no es cierto? Ahí hay algo que no me permite. Ya, ahí está. Desde antes que fuesen puestos los fundamentos del mundo, o sea, a los que Dios eligió desde antes, ¿no es cierto? Conforme a su eterno e inmutable propósito y al consejo y beneplácito secreto de su propia voluntad, ¿ya? Los ha escogido en Cristo para la gloria eterna. Así de simple, o sea, después de todo este adorno tan lindo de palabras, podemos decir simplemente que los que Dios ha predestinado, ¿no es cierto?, los eligió en Cristo para que vivieran eternamente. ¿Ok? Primero, Dios los ha predestinado por su libre gracia y puro amor. ¿Por qué Dios me dio la vida eterna a mí? Dice la hermana María, ¿no es cierto? ¿Por qué me eligió el Señor a mí si yo era tan malo? Bueno, por su libre gracia, o sea, por la gracia libre y soberana de Dios y puro amor nomás, nada más. Porque la amó, sin previsión de su fe o buenas obras, no porque usted hubiera hecho algo bueno o porque usted hubiera tenido fe, no por eso, no, sino que Dios la eligió antes que tuviera fe y antes que tuviera obras, antes, la eligió simplemente, ¿ya? De su perseverancia en ellas o cualquier otra cosa en la criatura como condiciones a causa que le muevan a predestinarlo. O sea, o Dios vio, no, esta criatura que hice yo tiene condiciones especiales, especiales. No es como todo lo otro, así que a este lo elijo. No, no. ¿Ya? Entonces, eso debemos entender. ¿Qué tenía yo? Nada. Me eligió por su gracia y por su puro amor. Y simplemente eso. ¿Ok? Romanos 9:11 dice, porque no siendo aún nacidos, ni habiendo hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección, no por las obras, sino por el que llama, permaneciese. O sea, eso, ¿no es cierto?, no requiere mucha explicación. ¿Qué había hecho yo para que Dios me eligiera? Nada, Dios me eligió por amor. ¿Y qué hace el hombre para irse al infierno y para perderse? Nada. Solamente Dios elige a algunos para llevarlos a su lado y nada más. Suena fuerte, pero es así. Ya, acordémonos, los designios de Dios son incomprensibles, no podemos entender eso nosotros, no pretendamos entenderlo. 2, y lo ha hecho todo para alabanza de su gloria, de su gloriosa gracia, perdón. Dios lo hizo todo para alabanza de su propia gloria, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos por Jesucristo, asimismo, según el puro afecto de su voluntad, aquí lo está recalcando, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en Cristo. O sea, ¿por qué Dios me eligió? Por su pura gracia y por su puro amor. Nada más, no porque vio algo especial en mí, no. ¿Ya? Bueno, así como Dios ha asignado los elegidos para gloria, de la misma manera, por el propósito libre y eterno de su voluntad, ha preordenado también los medios para ello. O sea, así como nosotros el Señor nos eligió para vida eterna, también eligió, como dice ahí, los medios. Primero, por tanto, los que son elegidos, habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo, ¿no es cierto? Si bien Dios lo eligió a usted y me eligió a mí, pero nosotros, por causa de la caída del hombre, de Adán y Eva, ¿no es cierto?, también yo caigo. Por eso dice, habiendo caído en Adán, ¿ya? Sin embargo, somos redimidos en Cristo. Primero los Corintios 15:22 lo
lo afirma, dice, porque así como en Adán todos mueren, ¿no es cierto? Así también en Cristo todos serán vivificados, mas cada uno en su orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y ahí para establecer y aclarar que cuando dice todos, no se refiere a todo el mundo, a todos los seres humanos, sino que a todos los elegidos, ¿no es cierto? Segundo, y en debido tiempo, eficazmente llamados a la fe en Cristo por el Espíritu Santo, son justificados, adoptados, santificados. ¿Ya? O sea, a su debido tiempo. ¿Por qué Dios no me llamó antes cuando era joven? Dicen las hermanas, ¿no es cierto? Los hermanos cuando son mayores. Bueno, usted fue llamado, ¿no es cierto? Eficazmente en el tiempo que Dios tenía establecido. ¿Por qué? No sé. ¿Por qué a algunos los llama desde el vientre de la madre, ¿no es cierto? ¿Y por qué a otros los llama a los 80 años? No sabemos. Romanos 8:30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿No es cierto? Tercero, y guardados por su poder por medio de la fe para salvación. O sea, nosotros somos guardados por Dios. Dios nos guarda y nos preserva en esta vida, ¿verdad? Para la vida eterna, obviamente, por su poder, a través de la fe, de esa fe que Dios ha puesto en nosotros para que podamos vivir por la fe en esta tierra. ¿Ya? Primera de Pedro 1:5, para nosotros que somos guardados en la virtud de Dios por fe, para alcanzar la salud o salvación, quiere decir eso, que está aparejada, que está preparada para ser manifestada. ¿Cuándo? En el postrimero tiempo. ¿Ya? Se manifestará eso en el postrimero tiempo. Y por último, nadie más será redimido por Cristo, eficazmente llamado, justificado, adoptado, santificado y salvado, sino solamente los elegidos. Ningún otro. ¿Ya? Apocalipsis 20:15. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida, ¿qué más dice? Fue lanzado en el fuego, en el lago de fuego. El que no fue hallado escrito en el libro de la vida, o sea, el que no fue elegido, ni preordenado, ni elegido, ¿no es cierto?, para la vida eterna, no tendrá vida eterna. Fue lanzado en el lago de fuego. ¿Ya, mi hermano?